Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes, esperando que se encuentren de lo mejor, que estén muy bien. Y hay un tema que hemos querido platicar ya desde hace algunas semanas, sobre todo que me parece que es muy importante y que de repente se ha otra vez convertido en un tema relevante, que son las manifestaciones y si existe o no el trastorno por déficit de atención en adultos. Recordando que soy el doctor Eduardo Barragán Pérez y hago mis comentarios y mis opiniones de una manera personal para que podamos comentarlo y podamos ver cómo solucionar y ayudar y apoyar y recibir también sus comentarios que me han estado enviando muchos y se los agradezco muchísimo. Además de la difusión de algunos conceptos muy importantes como son estas manifestaciones de hoy, lo conocido como el TDAH del adulto. Y es muy interesante porque cuando ya hace muchísimo tiempo, probablemente más o menos hará unos 25 años, por allá de 1997, cuando empezamos a estudiar el fenómeno del trastorno por déficit de atención, se decía que el trastorno por déficit de atención era un padecimiento, era un trastorno que nada más afectaba a niños y adolescentes y que llegando a la edad de los 12 años de edad desaparecía. Entonces, más o menos se pensaba que por el proceso de madurez cerebral se llegaba a una compensación y los síntomas tendían a desaparecer. Y entonces, en general, todo el tratamiento y todos los procesos que se daban estaban destinados a poder llevar a los adolescentes y a los chavos a poder estar y tener sin ningún problema. Pero interesantemente, ¿no? Lo que se empezó a ver, y en el año 2000 varios estudios del doctor Faraone, Steve Faraone en UCLA, y en su trabajo que también hacía en Stanford, pudieron empezar a seguir a estos chavos y describieron un fenómeno que se llama el trastorno por déficit de atención en el adulto o TDAH residual. Y lo que él vio y lo que él encontró es que muchas de estas manifestaciones que se iban dando cambiaban a lo largo de la vida, pero seguían persistiendo algunos de los síntomas que van dificultando definitivamente la forma como se logran adaptar a la vida cotidiana. Sabemos, y esto desde el cambio que se hizo en el DSM-5, donde en el 2013 se consideró que ya no era una psicopatología, sino un trastorno del neurodesarrollo, se pudo entender que el trastorno por déficit de atención, con sus tres síntomas principales, que es la inatención o la dispersión, la hiperactividad y la impulsividad, son fenómenos que se van modificando a lo largo de los años de vida, ¿no? Que aunque el diagnóstico se debe establecer de preferencia cercano a los 6 años de edad, que estos se puedan ir siguiendo a lo largo del proceso. Evidentemente es muy importante entender que esto es un fenómeno epigenético. Esto es que hay una serie de predisposiciones genéticas que son disparadas por manifestaciones o situaciones del medio ambiente y por eso la heterogeneidad o la diversidad de las manifestaciones que se dan son muy importantes. Y muchos de los papás de repente lo que hacen es que cuando ven que su hijo es diagnosticado y que está teniendo una serie de problemas, reconocen los síntomas que están teniendo y cómo siguen persistiendo y siguen teniendo estas manifestaciones hoy en su vida del adulto. Y esto es indispensable porque en muchas ocasiones nosotros cuando estamos haciendo un tratamiento en los niños, lo que solicitamos son los apoyos de los padres en los procesos de organización, de estructura, de planeación, de autoseguimiento o automonitoreo, y de repente los papás te dicen, pues es que yo tampoco lo hago, ¿no? O, por ejemplo, en los síntomas de impulsividad puede suceder de repente que yo no esté valorando el impacto que puedo ir teniendo en la toma de decisiones en el día a día y que esto puede seguir persistiendo generando dificultades, ¿no? En el trabajo, en la pareja, en las relaciones sociales o en mi forma de ser. Evidentemente que existen muchas opiniones y depende mucho de las personas que estén evaluando los procesos, pero para los que somos más probiologistas consideramos que muchas de las manifestaciones de nuestra conducta del día a día tienen que ver definitivamente
con los procesos neurocognitivos que se vienen dando y que definitivamente es indispensable. Nayeli, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar siempre aquí y estar escuchando de estas manifestaciones, ¿no? Que hoy sabemos que el trastorno por déficit de atención, otra vez las manifestaciones o los síntomas principales es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. A estos, que básicamente hoy se conoce que son manifestaciones de los circuitos de las vías que regulan las actividades de la región frontal, que está arriba de mi cabeza, y que básicamente puedo tener yo 1, 2 o 3 de los síntomas, que a veces predomina el proceso de inatención sin que yo tenga hiperactividad o impulsividad, que esto sobre todo tiene que ver mucho en niñas, que es más frecuente que las niñas sean inatentas, pero no sean hiperactivas o no sean impulsivas, y en los niños en general existe más la impulsividad y la hiperactividad. A lo largo de los primeros años, entre los 6 años y los 12 años de edad, la tendencia es que la hiperactividad y la impulsividad va cayendo, y muchos de los padres van denominando esto como un fenómeno de madurez, que hoy sabemos que es un proceso de compensación de las vías y los circuitos neuronales para poder ayudar en algo que describió muy bien varios de los autores, ¿no? Donde decían que había la falta de control inhibitorio. Esto es una falta de cómo puedo inhibir muchos de mis impulsos o muchas de mis ideas, y eso me va llevando a tomar una serie de decisiones o de repente no lograr considerar o decir cuáles son los temas más importantes, y que sabemos que la hiperactividad e la impulsividad tiende a caer en términos generales hacia esta edad, pero la inatención, que probablemente sea un fenómeno que no muchas veces es sostenido, no muchas veces es mantenido, pero es algo que va a persistir mucho a lo largo de la vida. Como van cambiando las necesidades y las demandas, y por otro lado, a partir de la adolescencia, existe el desarrollo de las funciones cognitivas por el desarrollo de todas las habilidades terciarias o las habilidades de especialización, que hoy se llaman así, cuando tiene que ver en cómo desarrollo los fenómenos de juicio, los fenómenos de análisis, y un fenómeno súper interesante que se llama la metacognición, que es este proceso de cómo yo voy haciendo las cosas, siempre voy viendo si las voy haciendo bien, y todavía está la metacognición, que vuelve a analizar y revisar si pude haber hecho mejor las acciones, si pude haber tomado otras decisiones, y en teoría me debería de ayudar a poder hacer un ajuste dentro de los procesos que estoy teniendo, y que si no lo logro, esto va a ir impactando a lo largo de la vida. Claro que muchas veces la compensación cognitiva que yo tengo en la etapa del adolescente me lleva a que el adulto pueda tener un mejor funcionamiento, y normalmente lo que vemos es que muchos chavos, pasando el primero o el segundo de secundaria, se adaptan mucho mejor, logran quitarse los apoyos terapéuticos y farmacológicos y van avanzando más o menos paulatinamente. Depende mucho la severidad de los síntomas para poder entender si voy a poder seguir avanzando a lo largo de estos primeros años de universidad o no, para poder entender o saber qué es lo que está sucediendo. Pero muchos de estos, cuando la severidad es mayor, son personas que normalmente no cambian de la universidad, o sea, que van cambiando, no terminan la universidad, cambian, ¿no? Estaba estudiando medicina, luego estudié arquitectura, luego estudié licenciatura, no se pueden encontrar, muchos de ellos no terminan la universidad y se ponen a trabajar. Y entonces muchas de las manifestaciones, hola Lucy, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy buenos días, luego les paso el teléfono del consultorio para que lo puedan tener con todo gusto, pero entonces es vital reconocer que muchas de las manifestaciones, cuando hicimos un análisis hace cerca de 10 años de cuál era el trastorno más común en niños y adolescentes en la etapa del escolar, era el trastorno por déficit de atención. En la etapa del adolescente, el trastorno más común es el trastorno
por déficit de atención. Cuando paso a la etapa del adulto, interesantemente, ya no aparecía el trastorno por déficit de atención, y lo que aparecía más bien como el trastorno más común son los trastornos emocionales, ansiedad y depresión. Y cuando empezamos a pensar qué es lo que estaba sucediendo, es que probablemente dejo de reconocer que hay estas manifestaciones cotidianas en mi día a día que me pueden ir impidiendo un poco cómo alcanzar o cómo llegar a algunas situaciones, pero que me empiezan a provocar pequeños errores que se llaman de juicio social, donde tomo malas decisiones, donde iba bien en mi trabajo y de repente, no hice algo bien. Y que esto me puede llevar o empezar a provocar manifestaciones o síntomas de ansiedad o de depresión, y empezar a comprarme la idea de que a lo mejor no soy tan bueno como mi hermano, como mi primo, como mi tío, y que pues simple y sencillamente es porque así soy, ¿no? Y muchas veces, que eso también pasa mucho con los papás que tienen hijos adolescentes o jóvenes con trastornos por déficit de atención, donde se traduce las manifestaciones de inatención como procesos de actitud. Y muchas veces pensamos que es un tema más de actitud. Incluso entre las parejas no es raro que se piense o haya molestias o haya alteraciones que digan es que no le interesa, no está tan activo como antes, no está mostrando el interés que antes tenía, y se piensa que es un tema de actitud o de cansancio, cuando más bien es un fenómeno atencional. Ahora que me ha tocado y he tenido la oportunidad de ver a muchos de mis pacientes que vi hace 20 años y que tenían más o menos 10 o 12 años, hoy que los estoy viendo 20 años después, que están en 25 o 30 años, es bien interesante cuando me empiezan a platicar, les estoy diciendo, Doc, yo iba muy bien, paramos el tratamiento, logré mejorar muchísimo, encontré todas estas opciones, evidentemente, de apoyos o de estrategias para poder continuar, y de repente, hoy que estoy llegando, que ya terminé la universidad, entré a un trabajo, ¿no? Y estoy tratando de hacer una maestría, o me están ofreciendo otro trabajo, traigo dos trabajos, ya no estoy logrando alcanzar lo que tengo, me empiezo a dispersar, me pierdo en los juegos, no alcanzo mi objetivo. El otro día me decía un chavo hiper brillante, ¿no? Que me decía, es que me tardo mucho. Tengo que hacer las cosas también que no logro mantener y alcanzar los objetivos. Recuerden que en el adulto muchas veces no se da una manifestación tan clara de la inatención, sino que más bien se afectan los procesos de programación, y en esta programación y organización de mis objetivos no voy alcanzando en tiempo y forma. También recuerden que la atención tiene que ver con el timing. El timing es cuando yo tengo una serie de actividades y tengo que ir desarrollando estas actividades y tengo que ir planeando para irlas cumpliendo cabalmente en tiempo y forma. Y eso empieza desde la mañana, ¿no? Cuando tengo que salir al trabajo, tengo que llevar a mis hijos, donde se me va yendo el tiempo, y siempre es algo corriente, siempre es algo tarde, y luego pues evidentemente esto genera que vayas en un caos, ¿no? Y tenías que tener un trabajo y te das cuenta que el trabajo lo tenía que haber entregado hoy. El otro día me decía una mamá, ¿no? Tenía una presentación y se me olvidó, se me fue totalmente, ¿no? Y esto va generando que no alcances todo el potencial que vas teniendo. Muchas veces también, esto pasa mucho en las mamás, cuando tienen que atender a su familia, ¿no? Que de repente ya no pueden entre ir por el hijo, hacer la comida, recoger la casa, y entonces empiezan a caer en un fenómeno de estrés muy importante, y luego tienen que recuperar todas estas situaciones en la noche, y siempre trabajan de alguna manera workahólicamente en la noche, ¿no? Entonces empiezan a estar cansadas porque no pueden dormir, y esto te va afectando. Y por otro lado, en términos generales, empieza a haber un fenómeno de procrastinación. La procrastinación es cuando voy diciendo, bueno, luego voy a hacer, tengo que hacer ejercicio, ¿no? Es bien importante, pero bueno, lo voy a hacer la semana que entra. Tengo que cambiar la dieta, la voy a hacer la semana que entra. Quedé que iba a programar esto, lo voy a hacer. Y entonces se me empieza a ir y no logro sostener y no logro alcanzar los objetivos. Y es fundamental que lo reconozcamos, porque por un lado tengo que entender y saber que si reconozco que tengo varios de estos síntomas, que no lo puedo hacer, que no estoy alcanzando mis objetivos, existe la posibilidad de que yo tenga un trastorno por déficit de atención. Sobre todo, les digo, las manifestaciones de inatención. Muchos papás y muchas mamás de repente lo reconocen cuando prometo 1000 cosas, te digo que voy a hacer, que voy a alcanzar, son muy soñadores, son muy creativos. La verdad es que los pacientes con trastorno por déficit de atención es gente muy creativa, la mayoría de las veces es gente que compensa estos fenómenos siendo muy charming, ¿no? Son
súper, la mayoría son muy externalizados, ¿no? Tienen amigos con todos lados, pero no acaban de concretar los procesos, y esto te puede llevar a que hacia los 30 o 40 años vayas teniendo una serie de problemas o de alteraciones y no logres alcanzar en tu trabajo lo que tú consideras que es justo por tu capacidad, que a lo mejor en tus relaciones cotidianas estés teniendo dificultades, o que empieces a tener manifestaciones que nosotros llamamos comórbidas, que las manifestaciones comórbidas son manifestaciones asociadas como trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de sueño, ¿no? O que empieces con manifestaciones muy importantes como dolor de cabeza, ¿no? Dolor de espalda, obesidad, y muchas de estas manifestaciones se pueden estar dando por una dificultad neurocognitiva. Habrá que entender, y varios de los papás y varias de las personas que me han venido a ver dicen, bueno, en algún momento me dieron tratamiento, en algún momento pensaron que yo era medio relajiento, pensaron que estaba mal educado y pues me soltaron, ¿no? Y hoy lo que reconoció Steve Faraón es que los pacientes que no fueron tratados durante la etapa de la infancia y de la adolescencia van a tener mucho más dificultades en la etapa del adulto. Por eso también es tan importante cuando hablamos con los papás, es decir, ok, tú te estás reconociendo, ¿no? Como alguien que tiene manifestaciones del trastorno por déficit de atención, te estás reconociendo como alguien que está teniendo un impacto en su vida cotidiana, y que si quieres ayudar a tu hijo para poder generar fenómenos de organización, procesos de ajuste académico, que puedas mantener tus disciplinas, es importante que replantees que a lo mejor puedes estar teniendo una manifestación del trastorno por déficit de atención. Y lo más importante y las mejores noticias es que esto, si hay todavía, ¿no?, forma de hacer una evaluación, de hacer el diagnóstico, hacer el reconocimiento y sobre todo de tratamientos. Hay todavía los tratamientos, los mismos que se utilizan para niños y adolescentes, son muy eficaces en la etapa del adulto. Es muy importante entender que siguen siendo las mismas medidas. En adultos, como ya tienen el desarrollo de las funciones cognitivas superiores, donde ya han logrado tener mucho más avances, y muchos de ellos son brillantes y son inteligentísimos, ¿no?, y tienen grandes capacidades, es más fácil poder agarrar de estas fortalezas que voy teniendo para trabajar sobre estas habilidades, porque hay que recordar que el trastorno por déficit de atención no es un tema cognitivo, no es un tema de capacidades, sino es un tema de habilidades. Evidentemente las manifestaciones de hiperactividad van cayendo, y es raro ya poder ver adultos hiperactivos, sí existen, pero es raro, y normalmente la hiperactividad en un adulto está más relacionada con fenómenos de ansiedad. Y por otro lado, la impulsividad es algo que en algunos sí se puede dar. Normalmente se va atenuando a lo largo del tiempo, pero definitivamente creo que es muy importante poder tomarlo en cuenta, sobre todo gente que se sigue metiendo en problemas, que toma malas decisiones, ¿no? Y los impulsivos reconocemos, ¿no?, que de repente la toma de decisiones, tomo riesgos a veces que pienso que no van a pasar. El otro día me decía un chavito, ¿no?, de 18 años, bueno, ya tan chavito, pero que por ejemplo con todo el fenómeno del celular, ¿no?, pues le pidieron una foto, él se le hizo fácil, dijo la borro en 5 segundos, mandó la foto que le pidió una chava, ¿no?, y de repente ya estaba en las redes sociales. O se me hace fácil y pienso que no se van a dar cuenta que tomé una botella del bar de mi papá, o tomo las llaves del coche, o me llevo el coche, ¿no? Entonces empiezo a hacer toda esta serie de situaciones que tienen más que ver con la impulsividad. Y hoy hay que reconocer que, por ejemplo, hay gente que entra en impulsividad y enojo tocando el claxon todo el tiempo, porque no tiene esta capacidad de autorregulación. Recuerden que muchos de los fenómenos, y como decía el doctor Barkley, ¿no?, que si lo pueden escuchar es increíble, es excelente, tiene que ver con los fenómenos de desarrollo de los procesos de control inhibitorio. ¿Cómo me logro regular? ¿Cómo inhibo mis impulsos? Recordando un poco que el cerebro va trabajando con una serie de formación de impulsos, ¿no?, va lanzando impulsos, y es la corteza cerebral la que tiene que ir modulando, inhibiendo y analizando cuál de estos impulsos son importantes y cuáles no, qué debo tomar. Y normalmente tú lo que esperas es poder abrir un abanico de posibilidades y tomar la mejor decisión. En general el impulsivo toma la primera decisión que se le viene a la cabeza, o de repente cuando lo metes en presión todavía tiene más afectación. Y evidentemente muchos de los pacientes que tienen problemas de impulsividad, sobre todo los jóvenes o
adultos jóvenes, ¿no? Que están entre los 16 y los 20 años de edad, tienen grandes dificultades en poder decir que no cuando van con los amigos y toman alcohol, no saben cómo frenarse, evidentemente el consumo de tabaco, hoy el consumo de otras sustancias que desafortunadamente están ahí y que lo van regulando y que muchas veces los padres se sienten muy angustiados porque no lo pueden entender. También por otro lado es muy interesante porque después de la pandemia vimos que hubo una exacerbación y hubo un incremento de las manifestaciones, sobre todo en los adolescentes, bueno, en todos nosotros, pero en los adolescentes muy interesante. Y eso creo que también es algo que vamos a analizar próximamente en una reunión de la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención, o LILAPET, que saludo a todos mis amigos latinoamericanos y que queremos ver qué tanto hubo una modificación de los síntomas, de la severidad de los síntomas y lo que está apareciendo después de la pandemia, ¿no? Y hablar de este fenómeno pospandémico que a muchos probablemente se les ha olvidado ya lo difícil que fueron esos 2 años de pandemia y que hoy llevamos un año ya donde en teoría hemos entrado ya en un ritmo de trabajo cotidiano y es aquí donde otra vez las exigencias y las necesidades vuelven a provocar una exacerbación muy importante de los síntomas. Entonces, por favor, papá, por favor, mamá, si de repente alguien te dice que, oye, y luego lo más interesante, sobre todo en el disperso o en el inatento, es que no se dan cuenta que son así, ¿no? Es las personas de alrededor las que te empiezan a decir, es que dejas todo, eres desorganizado, no sigues rutinas, se te olvidan las cosas, y esto, lo demás, ¿no? A ver, Lupita, aquí me preguntas que, a ver, déjame ver, Lupita Cebes, aquí. Me pregunta Lupita que buenos días, tengo una pregunta, bueno, que eso se sale un poco del proceso, ¿no? Que tiene que ver con epilepsia, porque tiene que nada que ver con los demás. Sí, bueno, ya tendremos, yo creo que vamos a tener que hacer una plática definitiva sobre displasias corticales, porque han empezado a aparecer muchas dificultades en eso, pero en general una displasia cortical es un problema de cómo se formó esta estructura que es la pared y cómo se acomodaron las neuronas. Y evidentemente, si las neuronas no están bien acomodadas, recordemos que la pared de la neurona yo lo veo como una pared hecha de ladrillos y que todos son ladrillos rojos. Y en la displasia quiere decir que no todos son ladrillos rojos, que de repente hay ladrillos blancos, hay ladrillos naranjas, y que ante esta modificación y estas situaciones, pues se va teniendo ciertos impactos de lo que se va teniendo, de lo que se va dando. Entonces, es normal que cuando yo mido el electroencefalograma, que mide la actividad eléctrica de esa zona, va a salir disfuncional. Que eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque en trastornos por déficit de atención, el electroencefalograma no es un marcador, no es un biomarcador diagnóstico ni de seguimiento, difícilmente lo logra hacer. Y entonces en el adulto más bien lo que se tiene que establecer son pruebas neuropsicológicas que permitan evaluar el desempeño de mis funciones neurocognitivas y ahí poderme dar cuenta qué de estas manifestaciones que estoy teniendo me pueden dar situaciones o dificultades en mi día a día cotidiano. Y que sepan que hoy no necesariamente los tratamientos farmacológicos son, porque muchas veces también los papás no quieren tomar tratamientos farmacológicos, pero que sepan que hay terapias, sobre todo terapias cognitivos conductuales, donde aprovecho todo el desarrollo de las manifestaciones de cognición, de todo lo que han logrado para poder establecer este proceso. Y no solo entender que el trastorno por déficit de atención me afecta a mí en mi día a día como adulto, sino que esto ya tiene un impacto sobre mis procesos de crianza, que puede tener un impacto sobre cómo yo voy estableciendo o provocando o manifestando todas las situaciones en mi familia, y si mi hijo está teniendo una serie de dificultades, es bien importante que yo lo pueda establecer. Muchas veces también recuerden que el trastorno por déficit de atención va acompañado de lo que se conocen como trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, si papá o mamá tuvieron dislexia o tuvieron disgrafía, y dicen, no, pues mi hijo también salió con disgrafía, pero recuerden que es factible que no solo hayan heredado el fenómeno disgráfico, sino que también probablemente heredaron el fenómeno de inatención.
Hicimos varios estudios nosotros porque fue muy interesante. Recuerden que el trastorno por déficit de atención es el trastorno del neurodesarrollo que se hereda con mayor frecuencia, tiene una alta heredabilidad. Y en varios estudios que hicimos muy interesantes en el Hospital Infantil de México ya hace muchos años, con la doctora Andrea Saldívar, increíble neuropediatra, le agradezco muchísimo. Estábamos viendo si lo que tú heredabas de los síntomas era la inatención, la impulsividad o la hiperactividad, o era la disfunción de funciones ejecutivas, y lo que nos dimos cuenta es que lo que heredas son la disfunción de funciones ejecutivas. Entonces a lo mejor tú eres inatento y tu hijo puede salir hiperactivo, impulsivo, pero todo esto está dentro de los procesos de disfunción de las regiones frontales. Ahora, algo que se ha sumado muy interesante en los últimos años, porque siempre que se hablaba del trastorno por déficit de atención, se hablaba de un problema de dopamina, de los circuitos dopaminérgicos, sobre todo en regiones frontales, pero algo que ha venido emergiendo en los últimos 10 años es que muchos de estos chavos, igual los adultos, tienen un problema que se llama disregulación emocional o emotional dysregulation, y que tiene que ver en la forma como yo interpreto y manejo mis emociones y cómo yo respondo ante ciertos estímulos. Y esto puede llevarte a que a lo mejor en tu vida cotidiana, en tu vida, lo que haces día a día, te des cuenta que te estás irritando de más, que de repente estás teniendo respuestas impulsivas, que de repente haces respuestas explosivas, que das un comentario de más, que llega alguien a preguntarte tranquilo y tú te enojas, o que eventos que no son tan importantes te están llevando a un proceso de ansiedad. Entonces también hoy la disregulación emocional te lleva a un fenómeno de pensar que tienes un trastorno por déficit de atención, y que eso puede exacerbar o favorecer el desarrollo de trastornos emocionales como ansiedad y depresión, y que esto normalmente va favoreciendo que la persona vaya teniendo un fenómeno de autoestima donde dice: ¿qué me está pasando? Soy muy especial. A veces los papás son más explosivos, les cuesta más trabajo tolerar a sus hijos, les cuesta más trabajo entenderlos, y definitivamente dicen: bueno, pues así soy, ¿no? Así me hice y así me quieren. Pero entendamos que el trabajo que se puede realizar, y que no tiene que ver necesariamente con una manifestación emocional, no tiene que ver necesariamente con una manifestación de ansiedad o de depresión, sino que más bien lo que tú estás viendo es una manifestación del trastorno por déficit de atención, y que todo eso hoy, a través de estrategias cognitivo-conductuales, que hay gente que ya se dedica ampliamente a esto, lo puede entender. Entonces, eso es muy importante. En general, también algo que sucedió es que, pues como esto se pensaba que no se daba en el adulto, en general no se hace tanto los diagnósticos en el adulto, porque normalmente mis compañeros médicos, ¿no?, que ven el adulto no piensan normalmente como una primera manifestación de varios de estos síntomas, y nos apoyamos muchísimo con nuestros compañeros los psiquiatras, que hacen un trabajo increíble y espectacular en los apoyos de este tipo, y cada vez hay más el desarrollo de personas que se dedican a dar apoyos o tratamientos neuropsicológicos en esos aspectos. Ahora, cuando yo tengo estas manifestaciones, evidentemente me tengo que acercar a un profesional y ver que no haya otras causas o que no hay otras características que se puedan estar dando y que me puedan dar estas manifestaciones. Entonces, espero que les pueda servir, que estemos muy atentos, y otra vez recordar que el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en el adulto es algo que se da presente, que puede afectar en tu día a día y que puede estar impidiendo que puedas tener fenómenos de organización, de disciplina o alcanzar tus máximos objetivos. Y yo creo que es fundamental que lo puedan escuchar. Si tú piensas que puedes tener hijo, o tu hijo está teniendo manifestaciones del trastorno por déficit de atención en la escuela, y de repente ves que tú compartes algunos de estos síntomas, me parece que es fundamental que puedas replantearte, decir: necesito apoyo. Así como yo les digo, yo necesito un apoyo de unos lentes para poder ver bien y poder con esto favorecer mi desempeño, de la misma manera se puede establecer, ¿no? Entonces, es muy importante que estén abiertos, que si tu esposa, algún compañero de trabajo, tu jefe te dice: ¿qué onda, compadre? ¿Por qué te está pasando eso? Se te están olvidando los detalles, de repente ya no te entregan los trabajos, podamos establecer. Recuerden que ante mayor demanda o complejidad de las manifestaciones,
se expresa muchísimo más, y que si ves estas manifestaciones en tu hijo adolescente, si ves que le está costando trabajo integrarse socialmente, que de repente no está entendiendo muchas de las manifestaciones de los cambios sociales que se dieron post-pandemia, es factible que pueda tener ciertas manifestaciones del trastorno por déficit de atención, que no es un tema de actitud, no es un tema que no quiera, no es un tema de rebeldía, es un tema de cómo está logrando interpretar los fenómenos de neurodesarrollo en este fenómeno psicodinámico. Pues les agradezco muchísimo su atención, vamos a estar aquí pendientes, intentando trabajar fuertemente, les deseo lo mejor para este fin de semana y muchísimas gracias, espero sus comentarios, cualquier pregunta, cualquier duda, aquí estamos, lo mejor, cuídense muchísimo, que estén muy bien, nos vemos, saludos.